Listo, mis hermanos. En esta clase vamos a continuar nuestro estudio del Nuevo Testamento. Y ahora llegando a los evangelios, empezamos hablando del género del evangelio, las parábolas, hablamos de la historicidad de Cristo y la cronología de su vida. Pero ahora quiero cambiar un poco el enfoque y ver a Cristo ahora de una manera práctica, devocional, en que como cristianos, como pastores, una de las cosas más importantes es que seamos como Cristo. La vida cristiana es amar como Cristo, es amar a Cristo, es predicar a Cristo, es seguir a Cristo, es tomar nuestra cruz como Él y seguir en pos de Él. Esa es la vida cristiana y muchas veces en el estudio de la teología hablamos mucho acerca de Cristo, de lo que Él dijo, enseñó, la doctrina, pero a veces perdemos de vista a Cristo mismo y no estudiamos tanto la biografía de Cristo, cómo era su carácter, cómo era su vida, para poder imitarlo. Romanos 8 nos da una perspectiva importante en ese estudio, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese pasaje famoso presenta a Cristo como el gran modelo para nuestras vidas. Toda nuestra vida cristiana es un proceso de ser más y más conformados a la imagen de Cristo. Como Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios, Cristo vino siendo la imagen misma de Dios y nosotros ahora nos conformamos a su imagen. Estamos siendo recreados a su imagen. Esta meta, de hecho, es el gran plan y propósito de Dios planificado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Toda nuestra vida gira alrededor de Cristo. Todo lo que hacemos debe ser conforme a su ejemplo y para su gloria. Nuestra vida debe ser cristocéntrica y cristotélica, alrededor de Él y para Él. Es decir, gira alrededor de Cristo como la tierra alrededor del sol. Y también apunta hacia Cristo como la flecha del arquero se dirige al blanco. Para prepararnos para esta obra y seguir avanzando en esta obra, es importante tomar el tiempo para estudiar cómo era el ejemplo de Cristo en su vida. Pablo presenta a Cristo como un ejemplo de autosacrificio en Romanos 15, versículo 3. También como el mejor ejemplo de humildad y buscar el bien de otros, aunque cause dolor en su propia vida, en Filipenses 2. También Pedro pone a Cristo en su sufrimiento como un ejemplo para nosotros, para sufrir la persecución con paciencia y humildad, en 1 Pedro 2. También Cristo como un gran ejemplo del amor para con los débiles. En el contexto de los debates entre los hermanos fuertes y débiles, y como Pablo se negó varios de sus derechos para el bien y edificación de los otros hermanos, él dice que su ejemplo viene como él es un seguidor del ejemplo de Cristo. Los apóstoles vieron esta importancia de siempre tener a Cristo como el gran ejemplo y modelo de sus vidas. Cuando abrimos los evangelios, podemos decir con Pablo, cuando habló de las escrituras del Antiguo Testamento, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. También el puritano William Gurnall dijo: oh cristiano, estudia más la vida de Cristo, y pronto aprenderás a remediar la tuya propia. Summa religionis est imitari quem colis. Es el centro y cima mismo de la religión, ser tan como el Dios que adoramos como sea posible. De hecho, yo creo que muchas de las calumnias de que nuestra religión ha recibido hoy es debido a que muchos de los cristianos no son tan conformes al ejemplo de Cristo. A veces el mundo odia a los cristianos por ser como Cristo. Porque el mundo le odió a él, entonces el mundo odia a los cristianos, porque el discípulo no es mejor que el maestro. Pero hay a veces la realidad de que los cristianos que llevan ese nombre no reflejan el amor, la humildad de Cristo mismo, sino reflejan una arrogancia y una hipocresía más parecida a la de los fariseos.
Con el fin de remediar este problema en nuestras vidas, vamos a ver 4 aspectos de la vida de Cristo que sirven como un gran ejemplo para nosotros y deben conducirnos a un mayor aprecio por nuestro Señor y una confianza en su gran corazón de amor para con nosotros. Vamos a ver cómo Él era dedicado al Padre, lleno del Espíritu, estudioso de la palabra e identificado con los humildes. Aquí vamos a ver muchos textos. Podemos fijarnos en un texto base para nuestro estudio, en Mateo 12, 15 a 21. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos le siguieron, y los sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién era Él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Mirad, mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y las naciones proclamarán justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. En este texto vemos los 4 aspectos. En primer lugar, las acciones de Cristo se presentan como un cumplimiento de la palabra de Dios. También el pasaje de Isaías 42, 1 a 4, que se cita, presenta a Cristo como el gran siervo del Padre, enviado por Él para cumplir sus propósitos. El Padre le promete la ayuda del Espíritu Santo para guiarla en su obra y fructificarla. Y Cristo se presenta como humilde y tierno y gentil. Cristo se pone para la salvación de los débiles y para las naciones. No vino para los ricos y los líderes y los poderosos, sino para los odiados y menospreciados. Dice que Cristo no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Es decir, Él no menosprecia el alma más pequeña y débil, ni la obra de Dios más pequeña y recién empezada en la vida de una persona. Cristo recibe a los débiles, a los enfermos, a los pecadores, a los niños. En todas esas maneras vemos el gran ejemplo de Cristo para con nosotros. En primer lugar, el Hijo fue dedicado a su Padre, Y fue dedicado al servicio del Padre, en primer lugar. En Juan 4 dice: Mientras tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Pero Él les dijo: Yo tengo para comer una comida que nosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Cristo frecuentemente se refiere al Padre como aquel que lo había enviado, quien me envió. En Juan 7, 28 a 29 hace esta declaración muy clara: Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él me envió. Hay esta idea en muchas partes de los evangelios que Cristo ha sido enviado. Ha sido enviado con una misión y está dedicado. Tiene su rostro como adamante, como dice Isaías 50, y él está fijo en cumplir su misión que el Padre le ha dado. Como dice Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. O capítulo 6 de Juan. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. También podemos pensar del tiempo en el huerto de Getsemaní, en que Cristo pide: no mi voluntad, sino tu voluntad. Vemos a lo largo de la vida de nuestro Señor. Incluso Lucas habla de Él en su niñez, teniendo solo 12 años, dedicado a la obra del Señor, dedicado a los asuntos de la casa de su Padre. Y qué ejemplo para nosotros, que Él vino no para satisfacer sus placeres y sus deseos, sino para cumplir la voluntad y la misión que el Padre le había dado. No vino para abolir la ley, sino para cumplirla. El autor Wilhelm A. Brockel dice: la ley de Cristo es idéntica a la ley de los 10 mandamientos. Cristo no dio otra ley, Cristo dio la ley de los 10 mandamientos. A esa ley se sometió y ha vivido perfectamente de acuerdo a ella, dejándonos un ejemplo en ella.
Él mismo es también una ley viva. Cristo nunca ha dado libertad para transgredir ninguno de los 10 mandamientos, ya sea los que se refieren al asesinato, al adulterio, al robo, etc. Por lo tanto, la ley de Cristo es la ley de los 10 mandamientos. Cuando vemos la vida de Cristo, vemos a alguien que sostenía en alto la ley del Señor, que incluso proclamaba ayes contra los fariseos, que por sus tradiciones había abolido las leyes verdaderas, la esencia de la ley del Señor. Alguien que vino para cumplir. Alguien que, dice Pablo, es el fin de la ley. Alguien que incluso obra en su pueblo para que el justo requerimiento de la ley sea cumplido en nosotros, que andamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Él es hecho justicia de Dios para nosotros. Nosotros nos hacemos la justicia de Dios en Él. Él fue dedicado a la ley y la voluntad de su Padre. Fue también dedicado a las palabras del Padre. Y voy a hablar de eso, que Él amaba las Escrituras. Pero aquí Él vino para no decir sus propias palabras, sino para anunciar las palabras que el Padre le había dado. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. No las hablo por mi propia cuenta, dice. O luego, en el capítulo 7 de Juan, Jesús entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Qué importante esa lección y qué ejemplo para nosotros, sobre todo los que queremos ser pastores. De alguien que viene diciendo sus propias ideas, buscando su propio mensaje, tener algo, ser conocido por sus ideas novedosas o simplemente para agradar a los hombres con sus palabras. Es alguien que se ha olvidado de que ha sido enviado. Ha sido enviado y está bajo la administración. Es un administrador de la palabra que el Señor le ha dado. Cristo entendió esto. Cristo entendió que Él vino de parte del Padre, estaba sometido a su Padre y que Él debía dedicarse a hablar las palabras del Señor. Porque dice, el que habla sus propias palabras y busca su propia reputación, busca su propia gloria. Pero cuando uno realmente busca la gloria de Dios, habla la verdad de Dios, se dedica a la verdad de Dios y no practica la injusticia. Al mismo tiempo, fue dedicado al servicio y la obediencia a la voluntad del Padre, al mensaje que el Padre le había dado a revelar. Pero también fue dedicado al pueblo del Padre. El Padre tenía un pueblo y se lo dio al Hijo. Y ese pueblo, el Señor Jesús llevaba siempre en su corazón. Cristo se identificó con su pueblo, con aquellos que obedecen a Dios. Una vez, algunas mujeres alababan a su madre y decían: bienaventurados o benditos los senos que te daban de amamantar. Y dijo: antes bien, benditos los que conocen la voluntad de Dios y la practican. Sus hermanos no eran sus hermanos de sangre, sino los hermanos que hacían la voluntad del Señor. Él no se rehusó identificarse con los más pequeños entre el pueblo que el Señor había escogido, entre los pecadores, las prostitutas, los que todos los demás veían como rechazables y detestables. Él vio como personas que Él había amado desde antes de la fundación del mundo. Y felizmente se unió a ellos. Yo te glorifiqué en la tierra, dice en Juan 17, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifíqueme tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra.
Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron. Entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Entonces vemos aquí el corazón de Cristo para con el pueblo que el Padre le había dado. Orando, rogando por ellos, revelándoles la voluntad del Padre, guardándolos, pidiendo que el Señor, que el Padre los guarde. Vemos a alguien que amaba, que ama a su pueblo, que tiene un corazón para con su pueblo. También él buscaba y amaba la presencia de su Padre. Como por ejemplo en Mateo 14. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. O Marcos 1. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. O Lucas 5, por ejemplo. Y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. En medio de todas sus ocupaciones, tomaba tiempo para estar a solas con el Padre, para tener comunión con su Padre, para orar, pedir la ayuda, para pedir la bendición, para tener comunión con su Padre. Estaba dedicado a su Padre, a cumplir su voluntad, a hablar sus palabras, servir su pueblo y entrar en su presencia. Otra parte de esto es su dedicación a la casa del Señor. Vemos, por ejemplo, en Juan 2 o luego en la entrada triunfal, cuando va al templo. ¿Y qué sucede? Tanto al inicio de su ministerio en Juan como al final de su ministerio en Juan 12 y 2, va y purifica, limpia el templo, echa fuera a los que usaban el templo como un lugar para enriquecerse, un lugar para blasfemar a Dios, un lugar para maltratar y abusar, a estafar a otras personas que venían de lejos para adorar. Cristo tuvo un celo por la palabra. El celo por tu casa me consumirá. Ese celo por la palabra del Señor, por la casa del Señor, es algo que caracterizaba a nuestro Señor, como dice Juan 2. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad eso de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces esas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid ese templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado ese templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura, en la palabra que Jesús había hablado. Pero vemos como estas prácticas judías convertían el atrio de los gentiles, el atrio exterior del templo, en un mercado. Un mercado donde ellos tenían su propia moneda. Entonces, uno para ofrecer, dar un diezmo, dar su impuesto del templo que cada uno pagaba cada año, tenía que hacerlo en el dinero del templo. Entonces uno tenía que ir a la casa de cambista y ellos podían fijar la tasa de cambio en lo que ellos quisieran. ¿Cierto? Entonces ellos podían fijar y así aprovechar a las personas que venían con sus otras monedas. Es algo como en Cuba, por ejemplo. Algo así parecido funciona. Que ellos tienen su propia moneda y ellos fijan la tasa de cambio y no puedes sacar ni mover. El dinero no vale de nada fuera de Cuba. Pero ahí tienes que hacer, y ellos pueden poner lo que sea
la tasa de cambio. Y eso hace que ellos venden el dinero en como, digamos, 10. Pero lo compran en 10, pero lo venden en 2,000. Y hay muchas personas que pierden un montón de dinero debido a esa estafa. Es algo parecido a lo que estaba pasando aquí, probablemente. También vemos a personas que quizás por vivir lejos y no querer viajar desde Persia con una vaca, van a comprar la vaca ahí. Entonces llevan su dinero, pero ahí tienen la oportunidad de vender uno ya preparado para sacrificio en el templo, porque un sacerdote podía decir, no, ese no vale, tienes que tener uno de estos. Entonces podían decir, ok, pero tienes que comprarlo con el dinero del templo. Entonces, otra vez, aquí ir a los cambistas, cambiar tu dinero que trajiste desde Persia y cambiarlo por dinero del templo y de ahí poder comprar una paloma, una tórtola, una vaca, una oveja para poder hacer el sacrificio. Entonces era una manera de ganar de las personas, de los adoradores, de personas que honestamente querían venir y presentar sus ofrendas al Señor, pero encontrar en el templo mismo la estafa. Que seguro uno pensaba en medio de todo eso, pensando de ladrones en la calle y todo eso, pero llega a la casa, a destino, y ahí está la estafa. Pero Cristo, vemos que Él tuvo un celo por la adoración del Señor, un celo por la santidad de la casa del Señor, y un celo por asegurar que las personas que querían adorar a Dios sinceramente pudieran entrar y tener acceso a su adoración. También Cristo estaba lleno del Espíritu. Era un hombre espiritual. Muchas veces pensamos de Cristo de la perspectiva de su divinidad en su vida. Pero una parte clave vemos en Juan 3. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Cristo vino y desde su bautismo es ungido en una manera especial con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obraba poderosamente en él, guiándole, como incluso hasta la tentación en el desierto, llenándole de poder, de sabiduría, incluso activo en su encarnación, desde su propio nacimiento. Y él vino diciendo en Lucas 4, por ejemplo, cuando anunció su venida en Nazaret, dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí. Una referencia a las canciones del siervo ahí en Isaías. Hebreos 9 también habla de esa idea importante. Porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifiquen para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo. Entonces vemos a Cristo, al Espíritu activo en él desde su nacimiento hasta su muerte aquí. Incluso el Espíritu Santo, según Romanos 1, es el Espíritu de aquel que lo ha resucitado también. Entonces, el Cristo, nuestro Señor, es un buen ejemplo de alguien lleno del Espíritu. Y lleno sin medida, sin reventar y sin medida. Completamente lleno del Espíritu. Y nosotros también somos llamados a ser llenos del Espíritu, a depender del Espíritu, a ser guiados por el Espíritu, ser ocupados del Espíritu, como dice Pablo en Romanos 8. Entonces, en primer lugar, Él fue dedicado al Padre, su servicio, su mensaje, su pueblo, su presencia, su casa, lleno del Espíritu, dependiente del Espíritu, moviéndose por el Espíritu, lleno del poder del Espíritu. Y también fue un estudioso de la palabra. Algo interesante pensar, ¿cierto? Estamos viendo en la vida de Cristo la palabra de Dios encarnada. Pero él conocía y estudiaba y quería entender las escrituras. Cristo mismo muchas veces hace referencia a las profecías. Él mismo se paraba en las sinagogas para leer e identificarse a sí mismo en las escrituras. Es interesante que parte de su autoconciencia de quién era
venía de un entendimiento del Antiguo Testamento. Él estudiaba y podía llegar a Isaías 61 y decir, este día, estas palabras se han cumplido en tus oídos, en él. O él podía decir que escudriñan las escrituras porque piensan en ellas en encontrar la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O ustedes dicen que Moisés es tu padre y sirven a Moisés y son discípulos de él, pero Moisés habló de mí. Muchas cosas. Cuando habla de que esto sucede para cumplir las escrituras, como en Juan 13, 18, cuando incluso Mateo habla de que él vino para salvar a su pueblo, como el hijo de David, el hijo de Abraham, quien salva a su pueblo. Incluso el término que Cristo se usa más de sí mismo, que es un poco raro para nosotros quizás, es el hijo de hombre. Pero eso también es algo que tiene una base en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Daniel capítulo 7, y la imagen mesiánica que se describe como el hijo del hombre. También él se identifica con varios de los temas clave del Antiguo Testamento. El templo, como acabamos de leer en Juan 2, él es el hijo de David, el hijo de Dios, el rey de Israel, y muchas otras cosas que se notan aquí. El último profeta. En el Evangelio de Juan, Cristo se identifica con la tipología de las fiestas. Él es la luz del mundo. Él es el pan de los cielos. Él es la verdad detrás de los símbolos del templo y las varias fiestas. Es muy probable que ese entendimiento vino de su propio estudio de las Escrituras. No simplemente porque él era divino y lo sabía, sino también era algo informado por las Escrituras. Hay evidencia de que él había leído, estudiado, entendido su vida, su muerte, a la luz de textos como Isaías 53 y Salmo 22, cuando los dos son citados por él en la cruz. Eso le daba angustia y al mismo tiempo esperanza al acercarse a la cruz. Es interesante pensar que su afirmación de que las escrituras testifiquen de él era probablemente el producto de su propio estudio de las escrituras. Habiendo estudiado y llegado a la conclusión, esto está hablando de mí, de lo que yo debo hacer, lo que tengo que cumplir y lo que Dios ha prometido darme al cumplir mi obra. Cristo era un estudiante, intérprete de las escrituras. Qué ejemplo tan importante para nosotros también. Incluso para ser como Cristo, tenemos que ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento. En próximo lugar, él era un estudioso de las Escrituras y amaba la palabra de Dios, y por eso él era un defensor de la palabra del Señor. Él era valiente por la verdad. No, incluso cuando le costó la muerte, él reprendía a los fariseos por su falsa enseñanza. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Y esas son las cosas que debías haber hecho, sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. O en Mateo 15, y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honra a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Cristo no vino para, no pensáis que el Hijo de Dios vino para abolir la ley, sino vino para cumplir, diciendo que es más fácil que los cielos y la tierra pasen, que la palabra pase. Dice que la palabra no puede ser quebrantada en otro texto. Y habla, y cuando él da sus mandatos, dice en esto, hacer a otros
lo que quieren que les haga a ustedes. Y esto es un resumen de la ley y los profetas. No está diciendo, ok, hacer esto porque eso es mejor que eso, sino, no, ese es el resumen de todo el mandato ético del Antiguo Testamento. Tratar a otros como quieres ser tratado. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Ese es el resumen de la ley. No algo en contra, pero algo que los fariseos habían descuidado. Habían descuidado lo esencial, el resumen más sencillo de la ley. Habían completamente pasado por alto para enfocarse en sus detalles legalistas y sus detalles tradicionales. Pero Cristo defendía la verdad, valiente por la verdad, incluso hasta la muerte. ¿Qué ejemplo para nosotros? En último lugar, Él fue entregado a los humildes. Entregado a los humildes. Cristo no era alguien que buscaba ser reconocido, ser elogiado por los hombres. Incluso muchas veces, sobre todo en el Evangelio de Marcos, como vamos a ver, evitaba el elogio de los hombres. No quería, decía, hice un milagro, sí, pero por favor no lo encuentre nadie. No estaba buscando una reputación, no estaba buscando la gloria que viene de los hombres, sino buscaba la gloria de Dios. Una gloria que muestra compasión, que ayuda a otros, aunque nadie más lo vea. Quien ofrenda, de manera que la mano izquierda ni sabe lo que está haciendo la mano derecha. Que ora en una manera, no para ser vista, sino una manera de tener comunión íntima en el aposento con el Padre. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. O en Mateo 9, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Lucas 7. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Entonces vemos aquí y en muchos otros textos que podemos considerar la compasión y ternura de nuestro Señor. Su compasión para con los afligidos. Su ternura para con los cargados y cansados. Su compasión para con los afligidos que habían perdido grandemente. Su compasión por aquellos que estaban angustiados y abatidos. Su ternura para con los niños en otros textos, que cuando otros, quizás culturalmente, querían alejar a los niños y no darles la entrada a ir a la presencia de Cristo, Él decía, no impidáis que vengan a mí. O como vemos en Mateo 23, incluso para con los pecadores, incluso para con sus enemigos, dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y tú no quisiste. He aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id de aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué ejemplo de nuestro Señor, que no iba a las fiestas de las personas que podían devolverle algo,
que le iba a invitar a los mejores lugares, sino alguien que con humildad buscaba servir incluso a aquellos que nadie más quería servir, amar a aquellos que nadie más quería amar. Como Lucas 15, él se describe como esa mujer que cuando pierde una de sus 10 monedas, hace todo lo que sea para encontrar esa moneda. O el buen pastor, quien cuando pierde una de sus 100 ovejas, hace lo que sea para encontrar esa oveja. Escuchen la compasión y ternura de nuestro Señor, que recibe con gozo a su Hijo que se apartó de él. El puritano Thomas Brooks dijo: te he dado un ejemplo, dice Cristo, y quiero que imites mi ejemplo. El ejemplo es la retórica más poderosa. El ejemplo más alto y noble debe ser muy rápido y provocador. O aquí tenéis el más grande, el más noble ejemplo de humildad que jamás se haya leído o escuchado. A considerar este gran y eminente ejemplo de la humildad de Cristo, un buen hombre gritó: me has vencido, oh Señor, has vencido mi orgullo. Este ejemplo tuyo me ha dominado. Oh, que pudiéramos decir con este buen hombre: has vencido, oh Señor. Has vencido en nuestros orgullosos corazones. Con este ejemplo has dominado vuestros elevados espíritus. El ejemplo de Cristo es un antídoto a todo orgullo y arrogancia. Cuando vemos al Señor, a quien somos llamados a imitar, lo vemos como tierno, compasivo, quien por un lado volca las mesas, ¿cierto? Pero por el otro lado, cuando hay un niño que quiere jugar con él, cuando hay una madre lamentando la pérdida de su hijo, cuando hay un pueblo cansado en el desierto, les provee comida. Llora con ellos. Tiene compasión, los recibe con ternura. Ese es el balance que necesitamos. Ese es, muchas veces, el día de hoy habla de la masculinidad. La masculinidad como y muchas veces se presenta como si fuera la masculinidad solo ir con el azote en el templo y revocar las mesas. Esa es una parte, ¿cierto? Pero consideremos como Cristo hacía eso. Eso no siempre era su actitud. Eso era algo que, de hecho, no sucedía mucho. Sí, lo vemos con su ira justa cuando santa, cuando reprende a los hipócritas, a los fariseos, y eso es lo mismo que está haciendo en ese mismo contexto. Pero ahí lo vemos mostrando compasión, su pasión por la casa y la gloria del Señor, y su compasión por los gentiles y los temerosos de Dios y los que habían viajado, estaban cansados de su viaje, llegan al templo simplemente para ser estafados. Y vemos su compasión para con esas personas también. Y era eso que le motivaba, la gloria del Señor y su amor por las personas, su compasión por los necesitados que el establecimiento judío estaba rechazando del templo a través de sus estafas. Entonces, esa es la actitud de Cristo. En la mayoría de las veces lo vemos tierno, humilde, manso, pero cuando era necesario, Él defendía, Él peleaba, Él demostraba para poder proteger a aquellos que fueron dañados y abusados por ellos, por los fariseos. Otra idea que vemos aquí es Cristo como el buen pastor. El buen pastor quien da su vida por las ovejas. Que no huye delante del lobo, sino se enfrenta con poder y él incluso da su vida. Lo vemos como aquel que lava los pies de sus discípulos, que se ciñe de toalla, llena una vasija de agua y lava los pies de sus discípulos. Y en base de eso, dice: como yo os he amado, amaos los unos a los otros. Como Thomas Watson dice: nuestro Señor Cristo, un gran ejemplo de caridad,
no estaba más lleno de méritos que de recompensas. El emperador Trajano arrancó un trozo de su propia túnica para envolver las heridas de sus soldados. Cristo hizo más. Rasgó su propia carne. Hizo una medicina de su propio cuerpo y sangre para curarnos. Por sus heridas sois sanados. Aquí había un patrón de caridad sin paralelo. Thomas Goodwin da un gran consejo. Cuando vemos el corazón de humildad y amor de Cristo en tu vida terrenal, podemos estar seguros que sigue siendo su corazón hoy para con nosotros. Dice la tendencia de ese discurso, hablando de Juan 17. Por lo tanto, es comprobar a los pobres almas que su corazón, en lo que respecta a la piedad y la compasión, sigue siendo el mismo que era en la tierra, que intercede allí con el mismo corazón que hizo aquí abajo, y que es tan manso, tan gentil, tan fácil de rogar, tan tierno en sus entrañas, para que traten con él tan justamente el gran asunto de su salvación, y tan esperanzadamente en términos tan fáciles de obtener de él, como podrían si hubieran estado en la tierra con él. Estén tan familiarizados con él en todas sus necesidades, que nada puede ser más para el consuelo y estímulo de aquellos que han dado más de todas las otras vidas que la de la fe, y cuyas almas persiguen una fuerte y eterna comunión con su Salvador, Cristo. Cristo, mis hermanos, es nuestro gran ejemplo, y que haya en nosotros esta mente que vemos en Él. Una mente que incluso dio hacia su propia vida para el bien de su pueblo, para cumplir la voluntad del Señor, para cumplir las Escrituras, con la ayuda del Espíritu. Vemos todo eso llegando a su clímax en su muerte. Que su muerte, que por un lado es, como dice 1 de Pedro, para un ejemplo para nosotros, para nuestro gran ejemplo. Pero al mismo tiempo, para nuestra redención y perdón por las muchas maneras en que hemos fallado a seguir ese ejemplo. Tenemos un ejemplo imposible delante de nosotros. Imposible de alcanzar nosotros. Pero en ese ejemplo vemos también la redención y el perdón por nuestros fracasos. Y tenemos el poder por ese mismo Espíritu que moraba en Él, que ahora viene a morar en nosotros, para que cada vez más podamos ser conformados a su imagen. Podamos ser imitadores de Cristo. Y así llamar a otros a acompañarnos en esa imitación de Cristo. Cristo es el gran ejemplo del pastor, el gran ejemplo de cada cristiano, dedicándose completamente a la voluntad de su Padre, amando y estudiando y cumpliendo las Escrituras, defendiéndola, lleno del Espíritu, dependiente del Espíritu Santo en todas las cosas, entregado a los humildes, no buscando arrogantemente la fama y la reputación de los hombres, sino buscando con ternura y compasión servir a nuestro prójimo, dar nuestra vida sacrificialmente para el bien de nuestros hermanos. Mis hermanos, con eso cerramos esta clase y espero que esto nos dé una perspectiva al acercarnos a los evangelios. Que no simplemente sea algo descriptivo, un estudio histórico, sino estamos viendo la vida de nuestro Señor. Que cultive en nosotros un amor más grande por Él y un deseo más apasionado de imitarle en nuestras vidas.